Yo soy muy abierto al diálogo, pero también al diálogo sincero, o sea, con contención. Soy abogado, me gusta el contradictorio, así que no le tengo miedo a conversar, a discutir. Y en mi carrera profesional soy, pero muy partidario de aquello que decimos los abogados, de que es mejor un mal arreglo que un buen pleito. O sea, me gusta conciliar, llegar a acuerdos. Lo practiqué muchísimo en la Asamblea Legislativa cuando había buena fe de la otra parte. Y creo que si mejoramos la elección de diputados, el lugar ideal para el diálogo es precisamente la Casa de los Representantes, que es la Asamblea Legislativa. Pero todas estas mesas de diálogo que se han estado abriendo son muy buenas, porque permiten más expresiones, más propuestas, y estaría abierto a toda esa clase de diálogos. Creo que un ministro de la Presidencia tiene que estar muy ágil, no solo en atender a lo que pasa en la Asamblea Legislativa, sino a estas expresiones sociales. Y lo que ha sucedido en la actual administración es un ejemplo de lo que no debe pasar. Oídos sordos, ojos cerrados, para no ver ni oír lo que la gente quiere decir. Algunos sectores sociales, por ejemplo en el Banco Popular, han expresado algunas cosas importantes y la administración pública cerrada al diálogo. Me parece a mí que es importantísimo y no solo eso, o sea, la Asamblea Legislativa es para deliberar, para discutir, no para aprobar leyes. Aprobar leyes es algo excepcional cuando se cree que hay que intervenir con un mandato, con una obligatoriedad, pero la función principal de la Asamblea no solo es el control político, sino el lugar natural para que la gente delibere. Y esos espacios hay que volverlos a recuperar en el reglamento de la Asamblea Legislativa. Son importantes, el país entero oye esas discusiones y deliberaciones. Dos de mis más admirados proyectos de administración pública, don Mario Echandi y don José Joaquín Trejos, hicieron su labor no sin mayoría legislativa, sino con la Asamblea en contra. Y son gobiernos especialmente buenos, los dos, la valentía de don Mario, la entereza de don José Joaquín Trejos. Si el pueblo costarricense no me diera mayoría en la Asamblea Legislativa, es un tema que en el fondo no me importa. Tengo claro cuál es el papel de la presidencia y tengo claro cuál es el papel de la Asamblea Legislativa. El gobierno lo constituye no solo el pueblo, sino tres poderes distintos e independientes, y la teoría de los frenos y contrapesos es muy importante. De manera que hay una parte del gobierno que le corresponde al Ejecutivo, la jerarquía de la administración pública centralizada y la coordinación de toda la administración pública central y descentralizada, y eso es algo en lo que ha cedido o no ocupa el tiempo de la Presidencia de la República, cometiendo por eso muchos errores, yendo a la Asamblea Legislativa a empujar lo que no le corresponde en lugar de hacer el gerenciamiento social y político que sí le corresponde. Algunos llaman a nuestra presidencia incluso imperial, porque la influencia que tiene en el tejido de instituciones autónomas es notable. Pone los presidentes ejecutivos, pone buena parte de las juntas directivas, tiene el poder de coordinación, incluso puede llevar a la Sala Constitucional temas de coordinación que no se resuelvan. Entonces, la idea que tengo yo es que algunos presidentes, en lugar de ocuparse de lo que necesitan, se van a meter en la Asamblea Legislativa. Hay proyectos que se pueden presentar, hay convocatorias que se pueden hacer por parte de la Asamblea Legislativa o del Poder Ejecutivo, que es dueño de la agenda legislativa la mitad del tiempo. De manera que a eso no le tengo miedo.
Ideológicamente, como partido, tenemos claro que un Estado tan enorme, que tiene sus garras sobre toda la sociedad, es caldo de cultivo de la corrupción, porque los particulares no pueden mover lo que les corresponde a ellos, porque no hay una adecuada desconcentración del poder, ni descentralización, y en cambio hay concentración de muchas cosas en pocas manos, embudos, exceso de trámites, donde hay permiso, hay chorizo, que son caldo de cultivo para la corrupción. Eso ideológicamente proponemos deshacerlo, retractando al Estado, poniéndolo a hacer bien unas pocas cosas, todo con transparencia. En lo particular, desde la Presidencia de la República, lo primero es devolver la libertad de expresión a su lugar, casa de cristal. Las últimas administraciones han sido especialmente perversas en torno a la libertad de expresión, secretistas, ocultas. Eso es caldo de cultivo para la corrupción. Pero además hay que perfeccionar el término del SICOP. La estrategia del SICOP tiene que haber más transparencia, más racionalidad e incorporar toda la contratación pública a través de estos sistemas. Pero todavía yo veo, o más bien no se ve todo lo que pasa. Esto tiene que estar al alcance de todos. En algunos casos también hay que empezar a crear una nueva cultura. No me canso de decir que aquellos pueblos nórdicos de vikingos que eran saqueadores, vándalos, ahora son un ejemplo de probidad en la función pública. Además, fácilmente desde la administración pública pueden coordinarse acciones con los procuradores, con la Procuraduría de Probidad, con la Contraloría y con el mismo OIJ para facilitar todas las investigaciones. O sea, que todo el mundo sienta no solo que Dios lo ve todo el tiempo, sino que toda la ciudadanía lo está viendo todo el tiempo. Es muy obvio para cualquiera que observe que el régimen de zonas francas es más productivo, encuadra mucho mejor las iniciativas, los encadenamientos productivos, sirve mucho mejor para la transferencia de tecnología, está más al día en eficiencia y otras cosas. Todo el país debería ser una zona franca. Y eso es lo que tenemos que lograr a través de la propuesta del flat tax, ¿verdad? Una imposición plana, no progresiva, razonable, que sirva para que la gente no haga ilusión ni evasión de impuestos, que premie la productividad y que no castigue al que más gana, porque esto es parte de la perversidad de nuestro sistema. Pero tenemos claro, nuevamente, que los tentáculos del pulpo sobre toda la sociedad la ahogan. El problema es el Estado. No son los tentáculos ni cuánto aprietan, sino que el pulpo ahoga a la sociedad. Entonces, sacando las manos del pulpo de la sociedad se va a volver más productiva. Hay algunos temas que nos están ahogando: el poco acceso a la energía barata, la mala administración del ICE, el monopolio de Recope, la mala administración del Seguro Social, que básicamente es un castigo sobre todos los que quieren emprender. Y estas cosas hay que arreglarlas directamente. Unas se pueden administrativamente con solo voluntad del Poder Ejecutivo, con su influencia en todo el tejido de instituciones autónomas, y otras habrá que pensar seriamente en seguir el ejemplo de los países que lo hacen bien. Me parece que como algunos países que hace 30 años estaban bajo el dominio comunista han logrado transformar sus sistemas con imposición plana, razonable, simple, es un ejemplo de hacia dónde hay que ir. La informalidad tiene nombre y apellido: exceso de trámites, el costo de trabajar en la legalidad,
los problemas con la Caja Costarricense del Seguro Social, los temas de uso de suelo, lo que duran el Ministerio de Salud y otras administraciones en conceder la posibilidad, la mayor parte del crédito en manos del Estado, políticos jugando de financieros. Y eso en toda Latinoamérica, desde que se hizo aquel gran estudio, El Otro Sendero, con Hernando de Soto, Enrique Gersi, María Murillo y otros autores, está explicado en sus causas. No es tan difícil atacarlo, hay que pensar además que esas causas pasan todas por el pulpo que nos tiene atosigados. O sea, no se trata de quitar un tentáculo del otro, sino razonablemente diseñar otro sistema. Por eso nosotros en nuestro discurso somos antisistema, contrarrelato. El Estado es el problema. Con este mismo sistema no vamos para ningún lado. Tenemos que tener la fuerza de reconocer que vamos mal y la ilusión de que tomando el buen camino podemos arreglar muchas cosas. Ciertamente se quejan los que están en la formalidad, que hay competencia desleal por los que están en la informalidad. Entonces algunos para construir, para hacer, se les piden todos los trámites del mundo y otra gente escoge el otro sendero, el otro camino. Porque la gente además tiene la costumbre de buscar cómo comer, de buscar el vestido, la alimentación, lo mejor para sus hijos, y no se van a quedar allí sin hacer nada. La tienen que pellejear, como se dice, la tienen que pulsear. Y lo razonable en una sociedad madura, inteligente, es buscar el camino para todos, buscar la legalización para todos. Esta frase que usan en algunas partes de que nadie es ilegal, es una frase poderosa. O sea, tenemos que cubrir a todos con el manto del orden, de la legalidad y de la libertad para que este país salga adelante. Esta pregunta es realmente fácil, porque lo que ha hecho esta administración no tiene nombre. En la estrategia o mala concepción de la red del Bicentenario ha mostrado cómo no se hacen las cosas. Dinero hay suficiente, está en Fonatel. Fonatel tiene suficientes fondos gracias a la apertura de telecomunicaciones para cerrar la brecha. ¿Por qué no se han gastado estos fondos? Porque la propia administración pública no ha incluido los proyectos adecuados en el Plan Nacional de Desarrollo. Es tan fácil ponerlos allí y llevarlos al financiamiento que también está allí. Estamos hablando de cientos de millones de dólares que están allí, por una parte. Es sencillamente trabajar y tener competencia. La otra parte importante es que el ICE está acumulando ilegítimamente unas frecuencias radioeléctricas y se está haciendo gato bravo con algo que es de todos los costarricenses. Por mera decisión del Poder Ejecutivo, estas frecuencias se quitan del ICE, que las acapara ilegalmente, y se dan al sistema MISIT-SUTEL para que inmediatamente se abra la Internet 5G, que nos pone en otra categoría, que va a dar al gobierno más o menos, según CR hoy, 1.100 millones de dólares y que va a nutrir todavía más este fondo de Fonatel, donde está el dinero suficiente para hacer todas estas cosas. Ahí está el dinero, se hizo la disposición jurídica a tiempo a través de la apertura en telecomunicaciones y las leyes de instrumentación, y lo que sucede es que son administraciones chapas, mala fe. Yo no sé cómo calificarlas cuando quieren meter todo en un Ministerio de Educación que no funciona, 4 años de apagón educativo, que además lo pasa a una fundacioncita amiga para hacerlo todo sin licitación y en la oscuridad. Reitero, esto no es tan difícil, esta pregunta es así como dichosamente me pusieron la bola en el punto de penal para arriarle. Todo lo contrario de lo que ha hecho esta inútil administración. La principal causa de evasión de capitales o elusión fiscal o fraude fiscal o escudos fiscales es precisamente la irracionalidad fiscal de nuestro país. Es realmente una tontería. A mí me gusta decir estulticia. En palabras llanas, estulticia significa estupidez.
La gente va a la frontera con Panamá a comprar los regalitos de Navidad. Y allí hay unos centros comerciales que se hacen millonarios con la tontería de los costarricenses. Y eso afecta también a nuestros comerciantes. El impuesto corporativo, algunos lo calculan en un 58%, el impuesto de la renta en estratos cortos es tan progresivo que básicamente es un desestímulo a la inversión y hay una serie de irracionalidades más. Nosotros hemos hablado de flat tax, tasa plana en los impuestos. Esto es una maravilla. Uno de estos países, Letonia, se marca ahora como el de mejor desempeño fiscal. Los que conocen la curva de Laffer saben que usted entre más complique el sistema fiscal, entre más alce las tasas, menos recoge. O sea, hay un punto ideal en el cual usted permite la reactivación económica, permite que el gasto público no tenga que estar asistiendo a todo el mundo porque la gente en reactivación trabaja mejor, pero además la gente ya no va a abrir más sociedades, la trituración no cuesta tanto porque sencillamente las cosas son directas, es fácil pagar los impuestos en tasas bajas, es casi como un deporte, la gente lo hace, no importa ganar más porque no hay progresividad, es una imposición sencilla en muy pocas cosas, no se persigue a la gente y la gente apuesta por su país. Por supuesto que tiene que ver también la eficiencia en el gasto público. Si la caja, el INSS y todo el sistema tributario le cae a la gente a patadas, pues la gente no cree en el sistema porque no hay devolución, no hay verdadero gasto social. Es una pinza que tiene dos partes y que hay que saberla administrar muy bien. Nosotros tenemos un instrumento que se llama concesión de obra pública. La administración que está detrás de eso ha sido realmente morosa en la posibilidad de atraer inversión para que la obra pública no dependa de recaudar en este momento más impuestos sobre unos cansados hombros costarricenses, sobre una muy ordeñada sociedad costarricense, sino atraer fondos frescos o convocar a los propios costarricenses a hacer esfuerzos para la obra pública. Hay grandes proyectos que están en la perspectiva para construir y mejorar nuestra infraestructura, por ejemplo, el canal seco interoceánico, que es una obra que nos puede elevar a puntos de gran productividad y eficiencia y empleabilidad en lo nacional y que perfectamente o únicamente se podría hacer por concesión de obra pública, la exploración del gas natural, la exploración de petróleo, la minería. En el caso de las radiofrecuencias también, la minería en el cielo. O sea, ahí hay suficientes recursos para que el sistema se desempeñe mejor y haya dinero suficiente para hacer obra pública. Un punto importantísimo es nuevamente el punto de la supervisión. Tenemos que cambiar el tipo de supervisión porque en el caso de la carretera 27, que se hizo por concesión de obra pública, una decisión administrativa cambió a la compañía supervisora porque había puesto 208 no conformidades, más todo el tema ambiental, que no usaban las escombreras, que afectaron los mantos acuíferos, que tiraron la madera a los ríos, se hicieron otras estupideces, porque esa administración necesitaba una supervisora alcahuete para terminar la obra para un proceso electoral. Ahí está claro lo que no hay que hacer en obra pública y claro lo que sí hay que hacer para construir más. Antes de la regla fiscal está el artículo 176 de la Constitución Política que señalaba claramente que los gastos presupuestos no pueden exceder los ingresos probables. De nada sirve que esté en la Constitución Política si la Sala Constitucional se hace la tonta, si la Contraloría se hace la tonta y si la Administración Pública se hace la tonta. El tema es que hay que limitar el gasto público en todo sentido. No puede ser que en una supuesta crisis, el presidente de la República le ordene al presidente de la Caja que meta 8,000 empleados de más en la Caja, que no nos están beneficiando, pero sí nos están hundiendo. Entonces, hay que entender que este pulpo no puede ser tan grande.
Eso va más allá de la regla fiscal. Hay una regla constitucional, ¿verdad?, que a trabajo igual, salario igual, en igualdad de condiciones. Recuerdo que cuando vino mucha ayuda internacional, en aquellos tiempos a razón de $1 millón al día, algunos gobiernos, en lugar de llevarlo a la sociedad, lo transformaron en pluses y otras cosas que hay que racionalizar. Es que si yo uso los impuestos para redistribuir, estoy robándole a unos para ganar prestaciones sociales con otros y tener clientelismo político. Esa no es la manera de prosperar de un pueblo. Entonces el árbitro va a ser el sistema tributario y la administración pública. Cuando yo era pequeño, recuerdo que crearon el IMAS. Todavía yo no votaba, el hijo del presidente quebró su alcancía porque iban a acabar con la pobreza y la miseria extrema. Con los pobres han venido acabando y la miseria extrema todavía ha crecido más. Porque eso no sirve, esa política redistributiva de los impuestos no sirve. Los impuestos tienen que ser generales y no pueden ser un árbitro de lo que se hace en una sociedad. Cada persona debe tener oportunidad de salir adelante y si vamos a hacer algún tipo de ayuda social, tiene que ser en caso meritorio. No como una política permanente que lo que hace es ahogar a la sociedad y se garantiza el clientelismo. Es el negocio de la pobreza. Este año van a ser 6.800 casas menos de interés social, pero todo el sistema de la vivienda social siguió recibiendo el mismo dinero. Allá nadie le bajaron el sueldo ni despidieron empleados. Quiere decir que la pobreza la han usado los políticos como pretexto y por supuesto les interesa mantenerlo. Esto es muy, muy conocido. Lo que es digno es que cada uno pueda salir adelante con su trabajo, con su capacidad. Y si queremos un mejor sistema, no puede ser que el propio Estado garantice la desgracia de los más necesitados con un apagón educativo de 4 años para atrás. O sea, por la ruta de quitarle a unos o de crear vindicaciones de este tipo, no podemos ir. La ruta es la reactivación económica, el empleo, las posibilidades, la inversión. Cuando pedimos libertad, mejor energía y facilidades para trabajar y producir, es precisamente porque va a haber más empleo, más oportunidades para todos. Y esta es la ruta del desarrollo y está suficientemente demostrado en el mundo entero. Dicen que el tiempo perdido hasta los santos lo lloran. Lo que han hecho las últimas administraciones es un pecado, con la educación más democrática de los más necesitados. Para los liberales, desde la Ilustración, la educación pública es importante porque el soberano es el pueblo y debe estar bien educado. Y por eso se han hecho grandes esfuerzos en el mundo entero por parte de los liberales para que la educación sea gratuita y obligatoria. No obstante, la administración en un ministerio como el nuestro, concentrado al principio ilegalmente y luego de una manera institucional, es prueba de que esas cosas no funcionan. No hablo del esfuerzo de algunos maestros que en la pandemia han tenido incluso que gastar sus recursos para sacar fotocopias de guías escolares y perseguir a los estudiantes con estas fotocopias. Malos recursos, un esfuerzo desperdiciado. Nosotros proponemos el crédito educativo, el bono escolar, el voucher, como lo quieran conocer, el mismo dinero a disposición de elección de los padres de familia. El padre de familia va a elegir el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Y en lugar de un sistema centralizado e inútil, tonto, mal administrado, doloso, como el que tenemos, la idea es que los padres de familia escojan las mejores opciones, la idea es que los maestros se reagrupen en opciones, en oportunidades, el parque que hay se use bien. Vean ustedes, el ministerio no paga ni la caja, 4 años de apagón educativo, más de 800 centros educativos con orden de cierre sanitario. Bueno, el ministerio no funciona.
Salgámonos de los mitos que tenemos en la cabeza. El padre de familia va a poder disponer de ese dinero y les juro que si lo lleva a un colegio privado le dan vuelto más bien. Bueno, nuevas opciones van a darse en todo el país. En Suecia funciona perfectamente. Ha sido un éxito, con menos dinero del que gastamos actualmente. En la caja hay trabajadores esforzados y la estructura de la caja ha sido utilizada para la vacunación masiva. No obstante, la caja durante la pandemia ha exhibido todavía más falencias de las que tenía antes. Había listas de cirugías, exámenes y consultas por miles y ahora se ha multiplicado durante la pandemia. Incluso en algunos hospitales se hace teletrabajo y se ha llegado a no internar a gente que lo necesita porque no tenía COVID. O sea, las listas se han multiplicado. Con libre elección médica, con libre elección hospitalaria, otro gallo cantaría. Están los mecanismos en el propio reglamento de la caja y está también la idea de que la caja no tiene por qué concentrar la administración hospitalaria. Vuelvo al caso sueco. En Suecia tienen las mismas ideas de bienestar que nosotros, pero no las administran tan mal. ¿Cómo que la caja va a tener el IBM, va a tener enfermedad y maternidad, va a tener el CICERE, incluso el régimen no contributivo? O sea, es una administración que es más grande que el Estado central. Y además, ya en pensiones la voló, un poquito más de cuota, un poquito más de atraso. Ahorita pagamos el 99% del salario y nos vamos a jubilar a los 99 años. Por allí no vamos para ningún lado. Cambiemos de camino, administremos las cosas bien. En lo inmediato, libre elección médica, libre elección hospitalaria y los recursos que el propio reglamento de la caja da para entrarle a esas presas inaceptables. Pero recordemos que la caja en medio de la pandemia fue estafada con mascarillas. Cerró unos EBAIS que estaban funcionando bien en esquemas particulares para asumirlos y elevó los costos y echó a perder la atención de los ciudadanos. También recordemos que alquiló un edificio que no usa, que cerró un call center privado que le funcionaba bien y está pagando millones por hacer las cosas mal. Esa administración elefantiásica de mala fe no nos sirve. La caja no ha demostrado nada bueno durante la pandemia. A ver, el régimen de IBM, invalidez, vejez y muerte, es el régimen común y ha sido mal administrado por muchas cosas. Era un régimen de capitalización tripartita y por efecto del propio gobierno echando a perder la moneda, por la mala administración, ya no es un régimen de capitalización, se convirtió en un régimen de reparto. Esto es una tragedia, las reservas disminuyen. Y hay muchas cosas de cómo no debe hacerse. En la idealidad habría que cumplir el precepto constitucional y el mandato racional de que haya un solo régimen de pensiones en todo el país. El obligatorio debería ser uno solo. Y debería ser por salario básico con contribución de salario básico. Lo que haga la gente con el resto de sus salarios, sus ingresos, no tiene que ser objeto de tema del Estado. Habrá pensiones complementarias, pensiones especiales, seguros especiales, la gente ahorra o sabrá que en su vejez por lo menos tiene el salario mínimo. Pero el sistema no se va a prestar a hacer diferencias. Eso es lo ideal. En el ínterin tenemos que entender que el régimen está con serios problemas y que nuevamente el Estado es el mayor culpable de sus problemas por la mala administración atinente a quien pone la Junta Directiva y pone la Presidencia Ejecutiva. Por las malas contribuciones de la caja, ni siquiera el Ministerio de Educación está pagando la caja, porque le ha virlado la contribución que tenía que darle desde hace tiempo, ¿verdad? Y porque además le paga en bonos depreciados de manera atrasada. También la caja tiene que ser más flexible. Por ejemplo, debería admitir que una gente se asegurara por el salario real, por el tiempo real, sea medio tiempo, una semana, un día a la semana, y con eso construiría una realidad diferente y no sería un estorbo para quienes quieren producir.
Bueno, la pregunta tal como está planteada parte de unos dogmas. La seguridad alimentaria es que haya buenas transacciones comerciales y apertura de mercados. Una falsa seguridad alimentaria es sembrar lo que la gente se come y eso nos obligaría hasta a cultivar trigo que no sea en este país para comer pan. O sea, ese es un mal planteamiento. La autarquía alimentaria es un mal término. Lo que se requiere es un buen mercado, una economía productiva y todos los alimentos sobrarán. Nosotros tenemos vocación de suelo en algunos lados, en algunas partes más boscosas que agrícolas, en otra parte tenemos buenos agricultores que se dedican a trabajar en los mercados y en otros casos queremos subsidiar cosas que no funcionan. Y esto es una cosa importante porque el subsidio o el estímulo a actividades que no son productivas es una droga, esconde el mercado y hace que la gente no escoja bien. Nosotros tenemos que integrarnos a los mercados internacionales, tiene que funcionar apropiadamente la agricultura. En cuanto a la vocación boscosa, que es muy importante, y la venta de servicios ambientales, hemos de entender que hay que facilitar los traspasos para que la gente pueda invertir en estas cosas. La madera es como oro verde, pero para que la madera sea un producto como oro verde, tiene que haber la posibilidad de intercambios comerciales. Y si estar vendiendo un bosque cuesta tanto como vender un inmueble, pues no se va a crear un mercado. No es lo mismo un bosque de 5 años que un bosque de 10 años, que un bosque de 15 años. Y el futuro de la madera, de verdad, es como tener oro verde y lo estamos desperdiciando. El agricultor que trabaja debe saber cuáles son sus responsabilidades. El sistema de precios es un sistema que permite que las economías trabajen. Los subsidios y las cuestiones escondidas, como el pleito del aguacate que nos tiene un problema, solo sirven para deformar el mercado y para afectar a los consumidores. Anoche, en una mesa redonda, un expresidente de la Asamblea Legislativa decía que somos unos hipócritas, que adquirimos compromisos internacionales y no los cumplimos. Yo creo que tenemos que repasar los compromisos que queremos y podemos cumplir. En el cambio climático somos el 0.002%, o sea, milésimas del 1% de responsabilidad. Así que no nos tenemos que poner a sufrir calenturas ajenas. Lo más depredador con el ambiente es la pobreza. Y si nosotros no ajustamos la reactivación económica, vamos a seguir con daños ambientales. En el mundo entero, además, hay una serie de recursos de mercado, de recursos transables que permiten apuntar y apuntalar mejor el tema ambiental. Y esto es importante tomarlo en consideración. El artículo 50 de la Constitución Política pone el tema ambiental como un derecho humano. O sea, dichosamente no cosifica al ser humano, sino que pone una visión antropocentrista que tenemos que mantener. El ser humano está primero, el ambiente después, el ambiente para el ser humano. Con riqueza las cosas se arreglan bien. Con buena disposición de mercado las cosas se arreglan bien. ¿Por qué abundan las vacas y escasean las ballenas? Porque las vacas tienen dueño, las ballenas no. Lo que es de todos es de nadie. Entonces hay que intensificar los mecanismos de mercado, los mecanismos de propiedad para garantizarnos mucho mejor ambiente. Hay que entender las políticas que funcionan en países que sí lo hacen bien. Vean, Noruega explota petróleo en el Mar del Norte con todos los riesgos y es un campeón del ambiente. ¿Por qué no estudiar las cosas que sí se hacen bien en lugar de seguir de firmones en convenios internacionales que luego no podemos cumplir y que además nos garantizan nuestra pobreza? Nosotros nos metimos a un club de ricos, a un club de gente que está
gastando bien, haciendo las cosas mejor, pero somos realmente como el pariente más pobre, con la más alta tasa de desempleo. Y además, mientras entrábamos a la OCDE, estábamos en el top, ¿verdad? Ahí sí llegamos a estar entre los 10 primeros de los países que tenían más estorbos para la inversión y para hacer negocios. O sea, lo estamos haciendo mal. Hay una cosa que se llama benchmarking, que es precisamente observar las mejores prácticas en el mundo. Y entre observar las mejores prácticas en el mundo, uno a veces tiene que entender que las economías ricas no son ricas por las tonteras que hacen, sino por los esfuerzos que hicieron para llegar a ser ricos. Entonces no tenemos que ver los vicios que tienen las economías ricas, sino las prácticas para tener una buena economía. Entre estas, por ejemplo, Alemania, economía de mercado. Entre estas, por ejemplo, Suecia, el tema de cómo mantuvieron su estado de bienestar en competencia y sin crear déficit presupuestario. Entre estas, el tema de Singapur, cómo en 60 años pasó a ser prácticamente una fábrica de millonarios y a tener uno de los más altos ingresos per cápita del mundo. Entre estos, Lituania, Letonia, Estonia, Hungría, como hace pocos años estaban tras la cortina de hierro o dentro del territorio soviético y a través del flat tax están cumpliendo sus aspiraciones sociales. No es difícil seguir ese camino, sencillamente tenemos que reconocer que vamos por mal camino y devolvernos. Este esfuerzo de presentarme en política, yo lo hago por mis hijos y por mis nietos. Creo que merecen heredar un mejor país que el que tenemos. Y quiero poder verlos a los ojos y decirles, estoy haciendo mi mayor esfuerzo para que Costa Rica tome el buen camino. El tema del narcotráfico es un tema muy doloroso en nuestro país y posiblemente la primera causa de inseguridad en este momento ha llevado al sicariato en nuestras calles, ha llegado a unos niveles y ámbitos de corrupción increíbles, dolorosos, barrios completos, esclavos del narcotráfico, gente desplazada, abuso de poder en formas increíbles, robo de combustible directo del oleoducto, perversión de la gente que está en pobreza, hasta se habla de mal uso del subsidio de los combustibles a los pescadores, aeropuertos ilegales y una serie de cosas más que a mí me causan un inmenso dolor. Y no solo es un tema de mano firme, es que hay que tomar acciones claras y directas. Costa Rica abandonó la buena práctica del patrullaje conjunto, intensivo, que permitía que no entrara droga a nuestro país y que permite que nos dejen de usar como bodega y como punto de cambio. Me parece que esa es una de las vías más directas, de manera que se ahoga la actividad de nuestro país. Luego hay que coordinar las policías distintas y luego hay que estudiar unos casos de corrupción muy graves, porque todo lo que nos estorban a nosotros, nos molestan, perdón la expresión, que nos joden con un uso de suelo o con un permiso de construcción, no existe cuando estas bandas atacan nuestro país. No existe nada de eso. En el plano de las garantías judiciales, yo sí opto por seguir teniendo garantías. Ya tenemos pruebas de que estos medios estrafalarios de ingresarle por la puerta de atrás al narco los han estado usando contra los ciudadanos y no contra el narco. Lo que se denomina crisis carcelaria
tiene varios nombres y varios apellidos. Empieza incluso por jueces abolicionistas, por exceso de formalismos en la justicia, por corruptela de algunos de los concernidos, por inutilidad de la administración pública. El año carcelario es menor que el año escolar, que ya es mucho decir, porque en el año escolar no se cumplen los 200 días efectivos por inutilidad de las autoridades, y el año carcelario es todavía menor. ¿Qué quiero decir con esto? Que el legislador pone una pena, el juez la administra, y la administración pública, no el juez de la pena, decide que todavía es menor. Vamos mal. Pero la administración de las cárceles es como la administración de las escuelas del crimen, o sea, tienen call centers que estafan a todo el mundo, ¿verdad? Desde las cárceles lo hacen. Eso es con la complicidad de nuestras autoridades, son escuelas del crimen. El concepto de cárcel que tengo yo va con el concepto de pena. En lo penal, la pena en primer lugar debe ser ejemplarizante, para eso es justicia pronta y cumplida, ejemplarizante. En segundo lugar, para apartar a la gente que tiene peligrosidad de la sociedad. Y en tercer lugar, todas las cosas buenas y bonitas, la reinserción, la rehabilitación, el que la gente tenga oportunidades y beneficios para desempeñarse mejor. Nuestra administración carcelaria es complicada en todo esto. También hay que estudiar la jurisprudencia de la Sala Constitucional, porque dicen que de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno, y a ratos pareciera que la Sala Constitucional está más del lado de los que están adentro que de los que están afuera. Todo lo de la tobillera y toda esa administración de penas alternativas ha sido un fracaso. Recuerden que se burlaban de nosotros los del PAC diciendo que una golondrina no hace verano, y esas golondrinas hacen demasiado daño.